edición número 24 del importante concurso de álbum ilustrado A la orilla del viento, que organiza el Fondo de Cultura Económica en México a nivel internacional, recayó en el Perú. Escrito por Cari de la Vega e ilustrado por Fátima Ordinola, el libro ganador fue La Reina de la Torre, que ha sido publicado recientemente por el Fondo de Cultura Económica. Justamente sobre esta entrañable historia que gira en torno a la relación entre una madre y una hija, conversé tanto con Cari y con Fátima y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial y pueden seguir mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Cari de la Vega y Fátima Ordinola aquí en Letra Capital. Hola Cari, hola Fátima, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por su tiempo y por permitirnos esta charla sobre este estupendo, maravilloso libro álbum que es La Reina de la Torre, que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica y que además ha ganado un premio internacional muy importante de libro álbum. ¿Cómo están? Bien, Carlos, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Bien. eh, me alegra mucho. Quisiera un poco empezar la charla, la conversación, preguntando primero a Cari, digamos, cómo nace esta historia, ¿no? A mí siempre me produce mucha curiosidad el origen de las historias, cómo surgen a partir de repente de una idea que uno va, que va persiguiéndonos de alguna manera, ¿no? O quizás incluso a veces alguna imagen tan poderosa que termina también siendo el germen de una historia como esta. ¿Tú recuerdas? Creo que te he escuchado hablar que es parte Bueno, de una- una, de una sí, conversación con tu hija, me parece, que nace la historia de la Reina de la Torre. sí, así es, nace de una frase, ¿no? Que me dice mi hija cuando quiere salir, donde estábamos en todo, creo, saliendo quizás de la pandemia, no lo recuerdo ya también porque han pasado años, pero sí, ella quería ir al parque con mi sobrina Machi y yo le estaba poniendo excusas, ¿no? Y los niños no son tontos, pues se dan cuenta cuando tú le estás poniendo excusas, ¿no? Ya los hacen con otro chip. Así que ella se dio cuenta, ¿no? Y me dijo, mamá, ¿por qué siempre estás asustada? ¿Por qué siempre tienes miedo aquí adentro? Y me tocó aquí, ¿no? En el pecho y yo realmente en ese instante pues, vino el disparador, ¿no? Ese disparador en que yo ya dije, es cierto lo que me dice, ¿no? ¿Y cómo puede haberse dado cuenta con sus 5 años? Y le di permiso para que vaya con mi sobrina y me fui, ¿no? Inmediatamente a escribir porque era como que ya ese hilo se había desenredado y comencé a escribir la historia, digamos, primero de un tirón, pero luego ya ha pasado, ¿no? Por revisiones, y también por tallereo, pero creo que de todas maneras fue como algo que surgió de esta frase que me dijo mi hija, que realmente fue el disparador, ¿no? De la historia y que hizo que yo me diera cuenta de muchas cosas, ¿no? Que ya sabía, pero que uno de repente se niega y piensa que nadie más lo nota, ¿no? Pero como parte de algo real, tiene quizás ese alma, ¿no? O está viva, ¿no? Es algo que realmente se ha vivido y cuando se lo propongo a Fátima, creo que ella también la tocó la historia, ¿no? En su relación con su madre. Y también yo cuando conozco a Fátima y comenzamos a hacer el libro, ella las ilustraciones y a ver el guión y a ver todo juntas, yo siento con ella una conexión especial, pero esta conexión o sea, aunque ella no sea, no es que pueda ser mi hija, ¿no? Pero yo sentía esa energía muy grande de ella de hija, ¿no? Esa energía de hija y yo la energía de madre y era una relación muy bonita, ¿no? Yo sentía que ella podía comprenderme y yo a ella, ¿no? Y creo que eso también le ha dado al libro ese sentimiento que hace que si te muestra a todas las personas que me han escrito, y seguro a Fátima también, diciéndome que han llorado mucho, que se han sentido identificadas, y entonces creo que esto es más real de lo que se pueda decir o expresar, ¿no? Exactamente. Y en tu caso, Fátima,
quisiera que nos cuentes un poco cómo recibiste el texto de Cari, es decir, tus primeras impresiones y cómo finalmente te involucras en el texto de esa manera tan fascinante que ha dado como fruto pues esos maravillosos dibujos, ¿no? Cuéntame un poquito esa primera experiencia con el texto de Cari. Bueno, yo conozco a Cari a través de un proyecto que estamos haciendo con Gabriela de Polifonía. Gabriela fue la intermediaria entre nosotras dos y Cari luego conversé con ella porque me comentó que le gustaron mis bocetos y mis ilustraciones, em, y me dijo que tenía un proyecto en mente para un libro. Y me mandó el texto y luego nos juntamos a revisarlo, pero cuando lo leí por primera vez, el texto se me hacía muy difícil, o sea, me parecía que el texto era tan potente que se me hacía difícil como imaginar qué podía hacer yo o qué podía darle yo para que el texto y las ilustraciones como estén 50-50 y que uno no compita con el otro. Entonces no sé, lo vi y primero que me trajo como muchas emociones lindas de la relación que tenía con mi madre. Y cuando conversé con Cari, nos juntamos y le llevé, me acuerdo, un boceto muy chiquito, creo que es de este tamañito, que era el personaje de la reina chiquitita y el personaje de la niña grande, en un dibujo que lo hice muy rápido y le dije, esto es lo que siento cuando leo el texto, como esta es la única imagen que se me viene a la cabeza, que la madre es un personaje muy chiquito que está al cuidado de la hija, de la niña. Y, en base a eso empezamos a crear juntas. Y luego con Cari el proceso ha sido muy divertido, ha sido muy fácil en el sentido en el que nos comunicamos muy bien, nos entendemos, creo que nos complementamos de alguna forma e incluso hemos hecho otro proyecto después juntas y estamos viendo el de Gabriel, entonces siento que hacer un libro álbum, uno que es muy difícil encontrar a otra persona, a la otra persona que hace el texto o que hace las ilustraciones, que tenga la pasión por los libros álbumes como lo tenemos nosotras y que podamos entender lo que queremos hacer. Y eso creo que he tenido la suerte de encontrarlo porque siempre como que el editor es en el medio, pero a veces uno nunca conoce al otro hasta el final del proyecto. Y en este caso hemos trabajado juntas desde el comienzo y todas las decisiones las hemos tomado juntas. Puede ser mi mano, pero como que Cari siempre me ha dado su punto de vista o me ha dicho que mejorar. Igual yo como con el texto nunca he querido como cambiarlo ni nada. O sea, siempre ha sido algo que hemos hecho juntas. Sí, es cierto, esa complicidad digamos, autor del texto, de ilustrador o ilustradora, no siempre se suele dar, ¿no? Muchas veces porque, como tú dices, hay un intermediario que es el editor, ¿no? Eh, pero a veces sí suelen dar estas complicidades eh, muy interesantes en todo nivel del arte, ¿no? Uno piensa en la música, Lennon McCartney, y en fin, y en otros rubros, donde surgen estas complicidades alucinantes, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Cari. Ah, sí, ¿puedes repetirme la pregunta? Que justo subieron los de Cálida, están poniendo el gas aquí. No, estábamos justamente a propósito de lo que comentaba Fátima, digamos, ella hacía énfasis en la conexión contigo y cómo, a diferencia de repente de otros procesos, ¿no? Ha habido una gran sintonía, ¿no? Y yo, relacionaba eso con también otras grandes duplas artísticas, como la música, y mencionaba justamente a Lennon y McCartney. Ah, genial. Sí, yo creo que el libro álbum transmite tantos sentimientos, tantas emociones que creo que esa complicidad que generamos juntas y el habernos conocido de un cuento, como yo digo, porque fue así, ¿no? O sea, todavía no nos conocíamos en persona, pero ya a través del Guardián de las Aves yo había visto sus ilustraciones y cómo se logró meter así, yo sentía que se había metido en mi cabeza, porque realmente lo que yo veía ahí ilustrado era
lo que yo quería y era genial. Entonces ya yo tenía, pues, no, el consejo de Micaela Chirif, que me había dicho que busca la ilustradora, que tenía que esperar el tiempo que sea necesario. Entonces sentí esa conexión con Fátima y más cuando ya nos conocimos, fue mejor aún, ¿no? Entonces, muy rápidamente tomamos confianza, cariño, y creo que eso se puede reflejar en lo que ella ha ilustrado y en la alegría de ambas, ¿no? La confianza y la complementación, porque creo que es importante saber, ¿no? Que un libro álbum es una coautoría y que es tanto mío como de ella, es algo nuestro, y creo que muchos escritores todavía que de repente no escribió un libro álbum, me costó mucho. Creo que te perdimos, Cari. Por el ego, en ser humildes, también es parte de que esto funcione, ¿no? Ujú. Claro, previo a la conversación estábamos comentando con Fátima esta de la importancia de ahora de la ilustración en los libros, tanto para niños como obviamente con mayor razón en los libros álbums, ¿no? Eh, Porque claro, yo le comentaba a Fátima que sentía una especie eh, de que en una época no se prestaba tanta atención a eso, ¿no? Es decir, básicamente los dibujos eran casi como relleno de la historia o del texto, ¿no? Pero Fátima me hizo recabar en que antes incluso que eso, sí había una preocupación por la ilustración, tanto es así que hay muchos libros con grabados de artistas reconocidos, ¿no? Pero luego llega un momento de, no sé si ignorancia hacia el tema, pero que sí, que no se le daba la importancia que requería y que ya desde hace unos últimos años, creo que justamente con la proliferación de libros álbumes, por ejemplo, que es que ya se le da más importancia a la ilustración. Como tú dices, finalmente es un libro de coautores, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Fátima? Um, yo creo que en base a mi experiencia, yo llegué a los libros álbumes a través del premio que ganó Roger y Casa, que fue justo el de A la orilla del viento, que lo vi en una feria de libro de la Universidad Católica. Y yo encontré ese libro, se me ha ido el nombre, Camino a casa o no me acuerdo ahorita el nombre, pero me acordé que estaba en el Fondo de Cultura Económica y pregunté en el fondo qué libro era, o sea, cómo se le denominaba ese tipo de libro, porque uno que era muy delgadito y estaba lleno de ilustraciones, pero también había un texto. Y me acuerdo que el que estaba en el stand me dijo que se le llamaba libro álbum y que pertenecía a la colección de los especiales de la orilla del viento. Y empecé a ver todos los libros relacionados al libro álbum y me encontré libros de autores europeos, latinoamericanos también, pero, pero mi camino fue primero por ver ese premio y luego por seguir el rastro de lo que hacían otros artistas, encontré que existía todo este mundo del libro álbum y, y luego estudiando, en verdad el libro álbum ha estado desde hace muchos años y creo que por eso es también importante que autores, por ejemplo, como nosotras peruanas que hemos ganado este premio, em, tengamos este reconocimiento que permita a otros artistas acercarse al libro álbum y entender lo que es un libro álbum y participar en los concursos y mostrar su trabajo porque hay muchos libros de otros países, o sea, libro álbum en Europa se hace muchísimo y hay muchos artistas y escritores muy buenos y libros álbumes latinoamericanos, siento que es una industria que ha ido a la par, pero que no es tan potente como la europea. Entonces, creo que esto es muy importante para que más personas hagan y hayan
más apuestas por artistas y por escritores, porque en verdad hacer un libro álbum, como te comentaba Carlos, es hacer como una pieza de arte que puedes tener en tu casa y que te acompaña y que aparte es única porque es universal, atemporal. Entonces es como un proceso y un viaje muy bonito hacerlo, pero también tenerlo. O sea, no sé si se entiende, creo que Sí, dije por muchas supuesto. cosas. Totalmente, totalmente. De hecho, yo tengo tres sobrinos pequeños y yo siempre leo los libros. A mí me encantan los libros para niños. Yo siempre los leo primero y luego se los doy. Pero en los casos de los libros álbumes, me, me cuesta dárselos, me cuesta desprenderme de los libros, ¿no? Así que entiendo perfectamente a lo que te refieres. Y quería más bien preguntarte ahora que nos cuentes esta linda anécdota de cómo llega a salir álbum a través de esta colección del Fondo de Cultura Económica. Me parece bien, bien, bien bonito la coincidencia, ¿no? Es decir, tú llegas al libro álbum y ¿qué significa para ti luego ganar el premio del, Es que de... cuando yo encontré el libro álbum, yo no quería en ese momento que fue en el 2013 tal vez, no tenía idea en participar, ni siquiera me consideraba ilustradora, yo en mi cabeza era diseñadora gráfica, que era lo que estaba estudiando, y eso era, y lo del libro álbum era como algo que compraba para mí, pero no tenía ni siquiera la posibilidad, idea de participar. Hasta que fui consumiendo más libros álbumes y encontré este concurso y se me hace como no sé, es una experiencia rara haber tenido ese primer contacto justo con el Fondo de Cultura Económica y justo con un libro que ganó el mismo premio y haberlo ganado con Cari. No sé, se me hace como increíble porque sé que es un premio difícil de ganar y, y siempre cuando lo imaginé dije, en verdad no sé si ganemos porque hay tanta gente talentosa, tantos ilustradores como latinoamericanos súper capos. ¿Qué pasa si mis ilustraciones, si el texto es tan bueno, pero mis ilustraciones no llegan al nivel? O sea, siempre dudaba de eso y esto me confirma que no, que sí se puede. E igual con Cari, como cuando lo mandamos y lo hicimos, nosotros dijimos, ya, si no ganamos no importa, igual lo vamos a publicar, lo vamos a mandar a una editorial y va a salir publicado. Pero en verdad lo hicimos como que con tanto cariño y pensamos en cada detalle. O sea, tú ves el libro y me puedes preguntar cualquier elemento del libro y te voy a decir por qué está ahí. O sea, igual Cari, o sea, estoy segura que si tú nos preguntas por qué al final hay una botita en el texto o por qué en la contraportada está el sol y la luna, nosotros estamos a decir por qué. O sea, todo está pensado, cada línea está pensada. Por supuesto, y eso hace finalmente que el libro sea tan, tan cohesionado en texto e imagen, ¿no? Eh, Cari, eh, el libro trata justamente pues sobre la relación entre una madre y una hija o un hijo, en fin, eh, en esa relación tan, tan estrecha que hay. Eh, desde un lado, por el excesivo cuidado, muchas veces, ¿no? De hecho, tú contaste que parte de algo que te dice tu hija, que nota que hay un excesivo ya cuidado a veces de las madres, ¿no? Eh, pero también el hecho de que muchas veces el cuidado se invierte, digamos, ¿no? En ocasiones los niños que son tan perceptivos no se dan cuenta de que algo no anda bien y se preocupan, ellos son los que se preocupan por la madre, ¿no? Y en este caso, de hecho justamente Fátima eh, comentaba un detalle que también lo había advertido, que justamente cómo a través de la ilustración, ¿no? Se puede decir eso poniendo a la madre más pequeñita y a la hija más grande, ¿no? Quería que nos hables un poquito sobre eso, Cari. Sí, bueno, definitivamente el libro interpela, ¿no? La maternidad, tanto quien lo lee que es madre y se va a sentir identificada tal vez en los miedos que ha tenido o en los momentos que no ha sido, pues, la madre superpoderosa que se espera que seamos todas. Y también creo que interpela a las hijas, ¿no? O sea, quien no tiene hijos, que ahora también hay muchas mujeres que deciden no tener hijos y está genial, y que son hijas, ¿no? Y que han visto reflejadas
a sus madres y han comprendido muchas cosas. Entonces, creo que por ambos lados, como hijas y como madres, nos puede interpelar este libro. Entonces, sí, pues definitivamente parte de, como te digo, no de una anécdota, de algo que yo he vivido y que también Fátima ha vivido desde el otro lado, ¿no? Porque nos ponemos a pensar también en cuántos momentos los hijos son los que tienen que intercambiar el rol con los padres. Normalmente cuando ya creces, ¿no? Terminas cuidando a tus padres, ¿verdad? Ujú. Pero también cuando eres pequeño muchas veces te preocupas por tus padres, ¿no? O sea, si le va a pasar algo cuando salen, estás traumatizado de que regresen. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Fátima? Ah, sí, yo también conecté con ese libro con el texto desde ese lado, desde el lado en el que miraba a mi madre. En mi caso, mi madre estuvo enferma en los últimos años en los que recuerdo haber tenido una relación muy cercana con ella y yo la podía ver y como de lejitos. Entonces siempre me preocupaba entre comillas, porque creo que a esa edad no era consciente de que me preocupaba, pero sí hacía lo posible para distraerla, como que me preocupaba de cuidarla, de, por ejemplo, no portarme mal o como que llevarle cosas o hacerle dibujos. Entonces, creo que pude conectar desde ese lado y por eso la idea que tuvimos fue de que la forma en la que queremos que se note esa diferencia es en la proporción de los personajes. Y esa fue la decisión que tomamos al hacer el libro. Ujú. Y dime, Fátima, en el tema, en el caso ya puntual de las ilustraciones, que como te comentaba al inicio, a mí me han fascinado, ¿no? Sobre todo esta que grafica muy bien e impacta mucho el tema del miedo, ¿no? A través Mm, de la puerta que se abre y como el personaje eh, ve a la madre. Quería que me contaras un poco, que nos contaras un poco ya las técnicas que has utilizado, cómo ha sido el proceso, ¿no? de hacer estas ilustraciones. mm, Como al inicio yo no sabía muy bien cómo hacer el libro, porque al hacer un libro álbum, en mi caso, no puedo pensar en una sola imagen, tengo que pensar en todas las imágenes al mismo tiempo. Es muy difícil como pensar en una ilustración, porque tengo que pensar que esa ilustración va a funcionar bien desde el inicio hasta el final. Y al tener la idea de que la proporción iba a ser desigual en la niña y la madre, empecé por em, darle color, como tomar la decisión de cuál es el color que iba a predominar en todo el libro. Y esa idea vino de Cari, porque yo no, como no tengo esta experiencia de ser madre. Cari me comentó que para ella, como ese texto que escribió, es como simula mucho la tristeza. Entonces el color azul es un color que, bueno, caracteriza la tristeza, la pena. Entonces usamos el azul para el personaje principal. Y luego usé los complementarios para el otro personaje, que es de la niña. Y en ese momento en el que todavía no experimentaba con otros materiales, estaba muy cómoda usando óleos pasteles y lápices. Y el proceso fue mucho más fácil luego de haber tomado esas dos decisiones, la proporción y el color. Cuando empecé a hacer luego los bocetos de cada una, se me hacía mucho más fácil pensar en el escenario. Sabía que tenía que haber una torre de todas maneras, porque el título lo dice, pero no sabía muy bien cómo hacerla, porque no quería que sea literal al texto. Entonces, también pensaba en cómo pueden ser las guardas, cómo podía ser la portada. Y son cosas que que vas desarrollando mientras haces el libro, pero siento que el proceso es un poco desordenado, porque no es como un proceso, no es lineal. Entonces, si empiezo a hacer algo, luego retrocedo y veo si funciona o puedo seguir avanzando. Y el libro casi casi que lo entregamos como a la fecha límite, porque
le hicimos tantos cambios y lo arreglamos tanto que creo que eso es lo que hace que al verlo y revisarlo sientas que es como un libro que está completo, como que es un círculo, porque cada cosa que está encaja. Y, y creo que en una segunda leída al texto y a las ilustraciones puedes ver detalles que no habías visto en una primera leída y que te hacen un sentido como cuando lo vuelves a ver. Ujú, exactamente. Y por una curiosidad, a mí me encantan siempre los procesos. ¿Tú sueles guardar, digamos, los bocetos previos, los materiales previos a a la versión final? ¿Los sueles conservar o no? Eh, sí, sí, lo que pasa es que en ese momento yo trabajaba mucho por capas, entonces hacía los Ah, personajes separados y luego hacía los fondos, y luego los iba uniendo en digital. Pero sí, yo guardo todo, guardo como hasta el boceto de la tipografía que usé, porque el título, por ejemplo, lo hice a mano, em, y tengo como bocetos todas las tipografías que usé. Entonces, sí, yo como soy un poco, ¿cómo se llaman las personas que guardan todo, que tienen muchas cosas? Em, eh, Acumuladora claro. de, de mis procesos y tengo carpetas de todo porque en verdad me da pena botar una hoja ilustrada, es como botar un libro, no sé. Claro, además Sí, es como, como la historia del libro, ¿no? Como la historia de las ilustraciones. Es muy bonito sí, conservar todo eso. sí. Por eso Excelente. lo que mencionamos de que un libro es como una obra de arte, en verdad sí, porque hay artistas como Eric Carr, por ejemplo, que tienen su libro de la oruga, pero sus procesos han formado parte de una exposición en un museo porque son agradables de ver. Y Beatriz Alemania, que tiene como exposiciones de sus bitácoras y sus hojas y los bocetos, hasta servilletas donde dibujó, es tan inspirador verlo porque hacer un libro álbum no es como algo que va, que va lineal y que haces todo de un porrazo, incluso a veces toma años hacer un libro, entonces hay mucho trabajo detrás y es bastante, no sé, emocionante de verlo terminado en un libro así con tapadura, cuando tu proceso está lleno de errores y bocetos y desorden, ¿no? Ujú, exactamente. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Quería agradecerles nuevamente la conversación y felicitarlas nuevamente por el premio y ahora por la publicación finalmente del libro. Está muy bien editado por el Fondo de Cultura Económica, como siempre. Gracias. Bueno, gracias nuevamente, Fátima y Cari, ahí donde nos esté escuchando. Este, muchas gracias y nuevamente felicitaciones.